Guatemala. Bien, vamos entonces ahora a nuestra plática en esta oportunidad. Bienaventurados los mansos, dice Jesucristo en el Sermón del Monte. Él estaba dando su sermón, el sermón más grande que ha dado Jesucristo, y está ubicado allí, ustedes lo leen o lo han leído en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es extenso. Bienaventurados los mansos, es ahora el tema del sermón. Y el propósito es explicar el significado correcto de lo que es la mansedumbre. La mansedumbre como una característica de todo verdadero cristiano que anhela, tal como nosotros, heredar el reino de Dios. Son las cualidades que tenemos que desarrollar. Entonces, Jesucristo está frente a un público eminentemente judío y dentro de ellos también están sus discípulos. Cuando Él pronuncia con viva voz, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ven lo que está enfocando Jesucristo ahí? La característica del verdadero cristiano como la mansedumbre y la recompensa que se obtiene, Él dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Jesucristo exclamó estas frases, fue una declaración escandalizadora para el público presente, para el público que estaba escuchando este sermón, el Sermón del Monte. Estaba hablando Él con mucha gente, porque este mensaje resultaba totalmente diferente a lo que todos querían escuchar, a la manera de pensar de ellos, el pueblo judío. Veamos qué eran, cómo enfocaban su vida los judíos en ese momento. Todos los judíos sabían cómo ser espiritualmente orgullosos. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que subió a orar? Entonces sabían cómo espiritualmente podían ser orgullosos. Todo el público que escuchaba este Sermón del Monte sabía cómo ser autosuficiente. Vean los valores que tenían ellos en su mente. Sabían cómo representar el papel de un hombre piadoso. Conocían a plenitud la religión. ¿Sí? Tenían en mente eso. Todos creían que podían sobrevivir según sus propias fuerzas. Sabían que podrían sobrevivir según sus propios ideales, su propio poder, su propia sabiduría y sus propios recursos. Eran autosuficientes. Y Jesús les dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ese mensaje no fue afín a lo que ellos pensaban. Cuando llegó el Mesías, ellos esperaban escuchar la voz del Mesías decirle, por ejemplo, vengan a heredar el reino. Los alabo por su grado de espiritualidad. Quizá ellos querían escuchar palabras halagadoras, como decir, les quiero comunicar personalmente que Dios el Padre está complacido con la conducta de ustedes. Eso quizá querían escuchar. Pero no fue eso lo que escucharon. Con voz fuerte, con autoridad, Jesucristo les dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El pueblo judío había puesto en sus pensamientos, en su esperanza y en su espiritualidad aquella idea. Tenían la idea que iba a llegar un Mesías. Pensaban que iba a llegar un Mesías. Jesús les pidió, por el contrario, que tuvieran un espíritu contrito. Y les dice, bienaventurados los que lloran. Recuerden las dos bienaventuranzas anteriores. Dichosos los pobres de humilde,
de humilde espíritu. Dichosos los que lloran. Y ahora llega con un tercer mensaje diciendo, bienaventurados los mansos. Nada que ver con su enfoque, nada que ver con su propia justicia, nada que ver con el orgullo del fariseo de los tiempos de Jesucristo. Mensaje, por eso les dije, escandalizador. No era afín a lo que pensaban ellos ahí. Los invito por un momento a verificar el aspecto político y religioso en los días de Jesucristo. ¿Cómo estaba la política y cómo estaba el enfoque religioso en los días de Jesucristo en el pueblo de Israel? Antes de que naciera Jesucristo, aproximadamente en el año 63 antes de Cristo, Pompeya había anexado a Palestina a Roma. Esa era la situación política. Se había anexado Palestina a Roma y con esta anexión Palestina había perdido su independencia. Ahora dependía ¿de quién? Directamente de Roma. ¿Ya? Esa era la situación. Hablo del año 63 antes de Cristo. Esa independencia se había perdido. El pueblo judío había obtenido la independencia que pierde en este momento cuando se anexa a Roma, producto de una batalla que más se le puede llamar un baño de sangre que llevaron a cabo los macabeos en contra del imperio griego. Se independizan de Grecia a través de ese baño de sangre en la batalla de Macabeos. Y ahora Pompeyo anexa a Palestina a Roma. ¿Ya? Pasa el año 63 antes de Cristo. En ese año, en esos tiempos, la tierra había sido gobernada por reyes herodianos. Estaba siendo gobernada por procuradores y por gobernadores, siendo el más famoso de ellos Poncio Pilatos. Estamos enfocando lo político y lo religioso antes de Jesucristo. Estos fueron días de tristeza para el pueblo judío, sometimiento y dependencia. Se independizan de Grecia y caen en manos de Roma. Vean la situación. Esa era la situación política del pueblo de Israel. Cuando Jesús les dice en Juan 8:32 lo siguiente, cuando Él expresa en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesucristo les dice allí lo siguiente. Lleguemos a la cita de Juan capítulo 8, versículo 32. Vean ahora entonces, Jesucristo les dice ahí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está hablándole a los judíos. Vean cómo reaccionaron ellos. Versículo 33. ¿Qué respondieron? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Están argumentando alguna verdad ellos ahí? Si su historia los registra como esclavos de Grecia. Pompeyo los anexa a Roma. Y ahí en el 33, vean el desafío, le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso no era cierto. Porque ellos estaban viviendo bajo el poder de Roma y estaban prácticamente esclavizados. Dependían de ese poder. Poncio Pilatos, uno de los gobernadores más destacados en ese momento. Todo el tiempo, toda la historia de Jesús se halla dentro de ese contexto, dentro de ese marco, una nación esclava, en este caso, esclava de Roma. Pero al mismo tiempo, en ese tiempo de esclavitud, en el corazón y en la mente de los judíos había un pensamiento,
Había una esperanza. Esperaban al Mesías. Esperaban al Mesías Redentor. Y entonces aparece Jesucristo. Vean las condiciones en las cuales se encontraban. Entonces aparece Jesucristo. Marcos lo registra en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Vean con esa esperanza en la mente del pueblo judío que vendría un Mesías, un libertador. Ahora entra en escena Jesucristo y dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el mensaje: arrepentíos y creed en el evangelio. Sale a la palestra Jesucristo, pero el pueblo judío esperaba un Mesías. Ahora era el momento. Sus esperanzas ahora se están concretizando. Cuando Jesús aparece con este mensaje, el pueblo judío se sintió muy emocionado. Aquí venía el Mesías. Ahora surge el Mesías que iba a hacer maravillas. El que los iba a liberar del yugo de Roma. Ahora surge un hombre milagroso. Alguien que hablaba poderosamente. Y tal vez, decían ellos, este es el Mesías. Pero la expectativa era que nos libere del poder de Roma. Cuando Jesucristo alimentó a una multitud junto a una colina, en ese momento, cuando ellos ven el poder de Jesucristo alimentando a 5,000 personas, ellos deseaban hacerle rey. Y una vez hecho rey, comenzar una revolución para que acabara con el yugo del pueblo romano. Vean lo que pensaban los judíos. Esa era su salida. Quitarse el yugo romano. Ahora hay un hombre milagroso. Le dio de comer a una gran multitud. Y dijeron, este puede ser el Mesías. En ese entonces había 4 partidos políticos funcionando en Roma, en el pueblo judío. O sea, bajo Roma, el pueblo judío. En la sociedad judía habían fariseos, habían saduceos, partidos políticos. Habían esenios y habían celotes. 4 grupos políticos que estaban en vigencia. Los fariseos eran los conservadores religiosos. De los saduceos podemos decir que eran los liberales. Hablo políticamente, el tiempo este. Los esenios era el grupo de personas místicos que vivían en lugares llamados Qumran. Eran unas cuevas en el valle, en el desierto de Judea. Ahí vivían ellos. De ahí se derivan los monasterios de los esenios. Y los celotes con Z eran los activistas más políticos que religiosos. 4 grupos diferentes que esperaban un Mesías que los liberara. Repito, habían religiosos conservadores, religiosos liberales, místicos y activistas políticos. Vean, esa era la influencia que había. Así estaba, ese era el tiempo en el cual Jesucristo aparece. En el pensamiento de los fariseos, ellos buscaban tener una comunidad santa. En el aspecto religioso, querían tener una comunidad santa. Querían tener un Mesías milagroso que derrocara a Roma. Y este pensamiento llegó a anidarse en la mente aún de los apóstoles. Imagínense. Comprobémoslo en Hechos 1:6. Hechos 1:6.
Veamos cómo pensaban los apóstoles ahí. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Leo el versículo 6, capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era la expectativa? Aún de los discípulos, aún de los apóstoles, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ayudarás al pueblo a derrocar al gobierno de Roma? ¿Liberarás al pueblo de la hegemonía de Roma? Es lo que están preguntando. ¿Quiénes? Aún los apóstoles. Y Jesucristo fue enfático y le dijo a ellos lo escrito en Juan 18:36. Juan, unas páginas atrás, capítulo 18, versículo 36. Cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesucristo les responde, Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se dan cuenta? La expectativa del fariseo, saduceo, los esenios y los celotes era un Mesías que lo liberara del gobierno romano. Hasta los apóstoles le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y él claramente dijo, mi reino no es de este mundo, no es de esta era, no es de esta época. En otras palabras, estaba diciendo, ¿no entienden la clase de rey que soy? Les pudo haber dicho, ¿acaso no entienden ustedes la clase de rey que soy? No es mi intención, no es mi propósito, no es mi enfoque el actuar militarmente, derrocar al gobierno romano. No vengo a derrocar al gobierno romano, le está diciendo, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. ¿Ya? Entonces, él estaba parafraseando de esta manera. Las expectativas de los fariseos, saduceos y esenios se hizo añicos, se destruyó en ese momento. ¿Sí? Porque no era afín lo que ellos esperaban de un Mesías con lo que Jesucristo vino a decir. ¿Qué les estaba enseñando ahí? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Nada que ver con revolución, nada que ver con derrocar al gobierno de Roma, totalmente diferente el enfoque, ¿ya? Por lo tanto, su expectativa, su esperanza en el Mesías quedó destruida. No era afín, no era compatible. De modo que el plan de Dios no era lo que creían los judíos que sería. Y cuando Jesús empezó a hablarles en el Sermón del Monte de la manera que lo hizo, diciéndoles, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y ahora bienaventurados los mansos, los decepcionó. Él no puede liderarnos. Ahora los judíos están decepcionados. ¿Qué clase de Mesías es este? Se pudieron haber preguntado. Quizá en su pensamiento brotó el siguiente: ¿qué hará este con un montón de mujeres lloronas? Bienaventurados los que lloran. ¿Qué va a hacer este con un montón de hombres de pobres en espíritu? ¿Qué va a hacer? Y ahora, bienaventurados los mansos. ¿Qué tipo de líder es? Vean tan diferente el mensaje. Como ciudadanos del reino de Dios,
Tenemos que tener esas características. Tenemos que ser bienaventurados los de pobre de espíritu. Y entendimos qué es ser pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran por su pecado, por quebrantar la ley de Dios. Y ahora, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesucristo está dando un mensaje excelente para un pueblo diferente, para un grupo de personas que quieren, que anhelamos ser ciudadanos de su reino espiritual. Y esas características son necesarias. Así que en ese choque de ideas y de intereses, estos 4 grupos políticos quedaron decepcionados, totalmente decepcionados. Y cuando vieron que el ejército romano capturó a este líder, a Jesucristo, ellos gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifíquenlo! ¿Era o no razonable? Era razonable. Si los defraudó. En el momento que dijeron ellos: ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el Nazareno? ¡A Barrabás!, gritaron ellos, porque no cumplía, no llenaba lo que ellos pensaban de ese Mesías. De esta manera, el pueblo judío llegó a odiar a Jesucristo, porque les había decepcionado, porque no había cumplido sus expectativas. Cuando la gente dijo más tarde, después de que murió, cuando vieron el terremoto, cuando el día se nubló, un grupo de gente expresó: Él era el Mesías. Algunos dijeron esto: sí, verdaderamente era el Mesías. Pero la mayoría dijeron: escuchen ustedes, ignorantes, Él no era el Mesías. Él acaba de morir en la cruz. Y en el Antiguo Testamento dice: maldito aquel que muere en la cruz. Vean ese choque ahí. Y este fue un argumento más para descartar a Jesucristo como el Mesías que esperaban. ¿Ya? Porque en el Antiguo Testamento dice que es maldito el que es colgado en una cruz. Y ahora Jesucristo estaba muriendo ahí. Ese era el entorno político y religioso. En consecuencia, los judíos, decepcionados, no le creyeron. Por lo tanto, los apóstoles, cuando fueron nombrados, les comenzaron a predicar acerca de ¿qué tema? Acerca de la resurrección de los muertos. Porque ellos no creían en eso totalmente. Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Estamos en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, y dice: entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hubo necesidad de esto. Hubo necesidad que se comenzara a predicar sobre el tema de la resurrección. Lucas ahora capítulo 4, versículos 18. Regresemos hasta el capítulo 4. Versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos,
y a predicar el año agradable del Señor. El mensaje central de Jesucristo allí. Para apoyar ese liderazgo de Jesucristo, el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27, lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Está complementando. Jesús fue un siervo. Jesús no vino como el líder militar, ¿sí? Jesús fue un siervo. No vino a derrocar a Roma. Jesucristo vino a lavarle los pies a los discípulos. Vean el acto. Vino a lavarle los pies a los discípulos. A esos discípulos que no eran tan amorosos, ni tan entregados, ni tan fieles. Toda la vida de Jesucristo es una ilustración de humildad. Es una ilustración de servicio. Y eso es precisamente lo que aprendemos en la ceremonia de la Pascua, en la etapa del lavamiento de los pies. Humildad y servicio. La vida de Jesucristo está llena, es un ejemplo de humildad y de servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 45 ahora. Marcos 10, 45. Vean la misión de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Ahí está la misión de Él. No vino como un líder militar a derrocar a Roma. Él vino a servir. No vino a servirse. Él se tomó de la cintura la toalla y comenzó a lavarle los pies uno a uno a sus discípulos. Y eso es humildad y servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, estamos leyendo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero los dirigentes religiosos de Israel no entendieron esa misión. No captaban lo que él estaba diciendo. No entendieron para qué había venido. ¿Sí? Jesús vino en humildad, negándose a sí mismo. Vino a servir. Estaba diciendo, en otras palabras, no son los autosuficientes, no son los que se consideran justos, no son los que se sienten orgullosos, no son los fuertes, no son los arrogantes los que entrarán en el reino de Dios. Eso estaba diciendo. No son los vanidosos, los orgullosos, los autosuficientes. Yo no necesito ese tipo de ciudadano. Por el contrario, son los quebrantados de espíritu. Son los que lloran. Son los mansos. Son los que tienen hambre y sed de justicia. Son los misericordiosos. Son los de puro corazón. Son todos aquellos perseguidos por causa de mi nombre. Son los despreciados, aquellos que serán los ciudadanos de mi reino. Totalmente diferente. Y esto no lo podían creer los judíos. No lo podían digerir. Y a veces creemos nosotros que Dios necesita superestrellas en la iglesia. A veces nos ponemos a pensar
que Dios necesita a los famosos en la iglesia, o a los poderosos, o a los ricos, pero eso no es así. Ese no es el propósito de Dios. A los pobres, a los necios, a lo peor del mundo llamó Dios, para avergonzar a toda esta clase de gente. Eso no es así. No esperen ustedes que llame Dios a un famoso, ¿sí? A multimillonarios. ¿A quién le llama? A personas que casi no tienen trabajo, que apenas le alcanza el presupuesto para el fin de mes. Con esas características, para enfrentar a los ricos, para confrontar dos realidades distintas. Entonces no pensemos así. Jesucristo está diciendo, los que estarán en mi reino son aquellos que se consideran en bancarrota espiritual. Los que estarán en mi reino son aquellos que lloran, producto del dolor que provoca su pecado delante de Él. Y ahora, los que estarán en el reino son aquellos mansos que heredarán la tierra. Ese es el perfil de ciudadanos en el reino de Dios. No famosos, no millonarios, no ricos. Entremos ahora un momento en detalle a hablar sobre la mansedumbre. Quiero establecer dos diferentes enfoques. Número uno, es diferente que usted se sienta quebrantado de espíritu. El quebrantado de espíritu es diferente a ser manso. Ya. Y lo vamos a establecer de la manera siguiente. El quebrantado de espíritu es aquella persona cuyo estado está directamente relacionado con su pecado. Estar quebrantado de espíritu tiene una relación con mi situación de pecado. Cuando usted se da cuenta que está pecando, usted está viviendo quebrantado de espíritu. Mira, advierte, sabe que está transgrediendo la ley de Dios, sabe que su conducta es negativa en relación a Dios, y entonces entra usted o yo a un estado de quebrantamiento de espíritu. ¿Producto de qué? De estar pecando. Mis pecados me conducen a estar quebrantado de espíritu. Ahora bien, la mansedumbre tiene que ver con el estado de santidad de Dios. Vean eso diferente. Bienaventurados los mansos, aquel grupo de personas que está enfocado en la santidad de Dios. ¿Cuán santo es Dios? Y ese es mi objetivo, imitar esa santidad, vivir en santidad. Eso es ser manso. Cuando enfoco en la santidad, pero inconmensurable de Dios, allí comienza la mansedumbre a cobrar efecto. En otras palabras, yo soy pobre de espíritu porque soy pecador. Somos así. Pero somos mansos porque Dios es tan santo que me conduce a vivir en santidad. Me invita a vivir en santidad. Que son dos estados diferentes allí. Cuando usted está quebrantado de espíritu, eso es negativo. Eso es dañino. ¿Por qué? Porque el resultado que provoca es lamentarnos y llorar. Vean el resultado del quebrantado de espíritu. Lamento y lloro. Mientras que la mansedumbre es positiva y da como resultado la búsqueda, el anhelo, el deseo de vivir en justicia, de vivir en santidad. Vean los dos aspectos diferentes.
Volvamos a aquellos 4 grupos de políticos que habían en tiempos de Jesucristo. Los celotes, que eran judíos convertidos al cristianismo, judíos nacidos convertidos al cristianismo, ellos querían un Mesías militar. Vean lo que ellos querían, un Mesías militar. Los fariseos querían un Mesías milagroso. Hiciera milagros y que los quitara del dominio romano. Los saduceos decían: queremos un Mesías materialista. Y por su parte, la 4ª categoría, los esenios, decían: queremos un Mesías místico. Pero Dios dijo: yo les envío a un Jesús manso. ¿Qué les parece? No militar, no materialista. Yo les envío un Jesús manso y humilde. Totalmente contrario al mensaje. Efesios 4, versículo 1 y 2. Efesios 4, versículo 1 y 2. Yo pues, dice allí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vean el mensaje. El apóstol Pablo dice: les ruego por favor. Mire, es un ruego, no es una imposición. Se predica y ahí usted si lo acepta o no, si lo aplica o no, si lo absorbe y lo digiere positivamente, o entra por un lado y sale por el otro. No es una imposición. Yo os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Allí entra en juego la voluntad, la comprensión, la sumisión y el sometimiento a Dios. Es un ruego, con toda humildad y mansedumbre. Vean ese traje, humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros. Ese verbo es muy, pero muy explicativo. Soportarse, tener que soportarnos. ¿Qué indica? Que mi conducta le cae mal a usted, o al revés, su conducta me cae mal, pero tenemos que soportarnos en amor, que es el vínculo, ¿sí? Es lo que une al verdadero cristiano. Dentro de ese ruego, Pablo le dice ahora a Tito. Vamos a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 2. Dentro de ese contexto, sigamos entendiendo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿sí?, que andéis como es digno. ¿Cómo es digno? ¿De quién? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora vean qué más sigue. Tito capítulo 3, versículo 2 dice: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora insertemos este pensamiento: que a nadie difamen. Miren qué conducta quiere. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, peleoneros, pleitistas. Que no sean pendencieros. Vean el otro lado de la moneda. Sean amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Con las mujeres amplía, ¿verdad? Es género masculino y femenino. Miren lo que quiere Dios. Miren las características de aquellos bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
El apóstol Pablo está preocupado, nos viene rogando. Ahora Tito le dice cómo debe comportarse. A los colosenses les escribe, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vean los calificativos: santos y amados, de entrañable misericordia, de entrañable benignidad, estoy agregando ese entrañable para enfatizar, de entrañable humildad, de entrañable mansedumbre, de entrañable paciencia. ¿Cómo tenemos que estar vestidos? Estamos en la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. El resultado es, heredarán la tierra. Si no tenemos esas características, no heredaremos la tierra. Porque no va a dársela a un orgulloso, autosuficiente, pendenciero, difamador, o que transmita rumores, chismes, que siembre discordias. No, vean el perfil del ciudadano del reino de Dios: de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Hermanos, la norma de Dios no ha cambiado. La norma de Dios, la cultura de Dios ha sido siempre la misma. Y vamos a ver rápidamente un ejemplo de mansedumbre. En el Antiguo Testamento, Salmos 22, 26. Salmos 22, 26. Capítulo 22, versículo 26 de Salmos. La norma de Dios es la misma, establecida en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. ¿Sí? Dice el versículo 26: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Eterno los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Vean que resalta: comerán los humildes, vestidos de entrañable humildad, mansedumbre, misericordia. Y ahora específicamente el salmista dice: comerán los humildes y serán saciados. ¿No dice los orgullosos? ¿No dicen los autosuficientes? ¿No dicen los que espiritualmente se creen ricos? Humildes, servidores, donde hay amabilidad, mansedumbre, sumisión, obediencia, tolerancia. Es el mensaje totalmente diferente. Capítulo 25 de Salmos, ahí, adelante. Ahora el versículo 9. Salmos 25, 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Estos son los caminos de Dios. Esa es la guía que nos pone, ¿sí? Ahora, encaminará a los humildes por el juicio. Vean quién nos conduce, quién nos guía a tener buen juicio. Enseñará a los mansos su carrera. Vean quiénes tienen el privilegio de recibir esa enseñanza del camino de Dios. Si somos mansos. Ahí está, claro. Isaías 29 ahora. Isaías 29, 19. Isaías capítulo 29, versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Eterno, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esa es una motivación tremenda para nosotros. Aún los más pobres de los hombres, aún, ¿qué hacen? Se gozarán en el Santo de Israel. Bien, vamos ahora a preguntas directas.
con su respuesta respectiva sobre la mansedumbre. Número 1, usted se pregunta, ¿qué significa ser manso? Esa es una pregunta obligatoria. ¿Qué significa ser manso? Bueno, comencemos a responder. La mansedumbre se halla en el corazón de los que son pobres en espíritu. La mansedumbre se halla en el corazón de aquellos que lloran. Hablo de las bienaventuranzas anteriores. ¿Ya? Escuchen la definición de un diccionario sobre mansedumbre. Dice un diccionario, cualquiera que consulte usted, mansedumbre es ser deficiente en valor. Óiganlo bien. Mansedumbre es ser deficiente en valor. ¿Qué le está diciendo? ¿Quién es un deficiente en valor? ¿Miedoso? ¿O qué? ¿Cobarde? Bueno, eso dice el diccionario. Escuchémoslo ahí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La Biblia es la que nos dice. Al revisar la voz griega mansedumbre viene del griego praos. Y praos significa, escuchen, mansedumbre es ser dócil. Qué diferente del diccionario. La mansedumbre ahora es ser sosegado. Mansedumbre es ser apacible. Qué diferente concepto. ¿Ya? Una persona mansa es apacible. Una persona mansa es honorable. Una persona mansa es la que tiene un corazón tierno. Una persona mansa es la persona que tiene paciencia. Mansedumbre es sinónimo de sumiso. Y todas estas son características de Jesucristo. Apacible, honorable, tierno de corazón, paciente, sumiso. Y esas características tenemos que desarrollar. Dura tarea. Ya. Segunda de Corintios 10:1. Segunda de Corintios 10:1. Capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, versículo 1. Vean lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Vean ahí. Yo, Pablo, os ruego. Vean las características. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pero saquemos esa primera parte. Yo, Pablo, os ruego, les suplico, les pido, les imploro por la mansedumbre y ternura de Cristo. Esos son los dos valores, los dos perfiles, los dos caracteres del ciudadano del reino de Dios. Y ahora comprendemos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esas son características de Jesucristo. Mansedumbre y ternura. Tener un corazón tierno. Eso es ser manso. Ya. Jesucristo ingresa a Jerusalén, a Palestina, montado sobre un borriquito, un asno. Porque ese era el medio de transporte de las personas humildes y pobres. No iba sobre un gran caballo alazán de pura sangre. Ya. Él fue manso. ¿Qué más es ser manso? La mansedumbre es apacibilidad, ser apacible, ser benignos, tener un carácter sumiso. Eso es ser manso. Pero
hago la aclaración. Manso no es sinónimo de debilidad, sino mansa es la persona que tiene poder bajo control. La mansedumbre es poder bajo control. ¿Sí me entienden? Poder bajo control es domar al león. Domar a un león. La mansedumbre no indica impotencia. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Capítulo 16, versículo 32. Dice, vean ahí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vean los parangones, las comparaciones que se hacen. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿sí? El que reacciona bajo la ira. No, es mejor el que tarda en airarse que el que se enseñorea de su espíritu. ¿Ya? Gobernar el espíritu, eso es ser manso. Cuando usted gobierna sus impulsos, es ser manso. Pero todas las veces que usted y yo perdemos el control, es falta de mansedumbre. Cuando perdemos los estribos y cuando estallamos como la bomba y de nuestra boca salen serpientes, clavos y lañas para dañar, no somos mansos, porque no tenemos poder bajo control. Ya. Una brisa suave refresca y calma, pero un huracán destruye, ¿cierto? A veces actuamos como brisa suave, pero otras veces actuamos como el huracán, el que se nos ponga enfrente. Cuidado, porque ahí voy. No soy manso. Esa es la condición. No soy manso. La mansedumbre es contraria a la violencia. La mansedumbre es contraria a la venganza. La persona mansa ha muerto a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Ha derrotado su yo. Ha muerto a sí mismo. Y se preocupa más por los demás. No guarda rencor. No guarda rencor. La mansedumbre puede decir, por mí mismo yo no valgo nada. Por mí mismo no es posible nada. Pero en Dios todo es posible. Ahí sí cambiamos los papeles. ¿Ya? Primera carta del apóstol Pedro 2:23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Cómo actuaba Jesucristo en los momentos críticos de su vida? Él es nuestro ejemplo y dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Solo Dios el Padre, solo Él. A tiempo, el tiempo de Dios es de Él. ¿Sí? A tiempo llegará. Entonces ya supimos que es ser manso. Ahora viene una pregunta, segunda, ¿cómo? ¿Qué es ser manso? Ya está resuelto. Ahora entremos al cómo. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? Y voy a poner un ejemplo que ustedes conocen bien. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, voy a darte toda esta tierra. Pero Abraham sale de Ur de los Caldeos y se hace acompañar de Lot, su sobrino. Y ya yendo tiempo más adelante, los pastores de Lot y los pastores de Abraham entran en pugna por la comida de las ovejas. Pero recuerden, Dios hizo un pacto con Abraham. El pacto decía, te voy a dar
toda esta tierra. ¿A quién se la había dado? A Abraham. Cuando surge el problema entre los trabajadores de Lot y de Abraham, Abraham llama a Lot y le dice, vean la mansedumbre, el cómo. Abraham no le dijo, oye muchacho, ven para acá, al estilo charro. Oye muchacho, ven para acá. Te quiero preguntar, ¿con quién hizo Dios el pacto? Abraham no hizo eso. ¿Te acuerdas que fue conmigo? Abraham no hizo eso. ¿Ya? No. ¿Cómo actuó él? Génesis 13, 8 y 9. Génesis 13, 8 y 9. Vean la manera. Y ahí encontramos cómo se manifiesta la mansedumbre. La respuesta está clara. Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, vean, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿Hay o no mansedumbre ahí? ¿Hay o no un corazón tierno? ¿Hay o no una cantidad de misericordia? Abraham no le dijo, ¿te acuerdas que el pacto es conmigo? Dios me dio la tierra a mí y vos andate por otro lado. No, vean. 9. Vean la mansedumbre. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a mano derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso nomás, el ejemplo, la actitud, el corazón de Abraham. ¿Cómo ser manso? Le está diciendo a Abraham, toma la porción de tierra que quieras y yo me quedaré con el resto. ¿Hacemos eso nosotros? A lo primero voy yo. Primer lugar en el bus, el mejor. Si hay aire acondicionado o no, depende. ¿Sí me entienden ahí? Toma la porción que quieras. Yo me quedaré con lo que tú decidas. Eso es mansedumbre. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? Es ese aspecto importante. Cuando nos damos cuenta que no somos más que pecadores delante de Dios, aprendemos a ser mansos. Esa es la condición ahí. Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice, Romanos 12:10 dice, amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Allí aplica cómo se manifiesta la mansedumbre. Expresando amor los unos por los otros, un amor fraternal, ya. Y si es en cuanto a honra, prefirámonos, dice aquí la palabra. Un ejemplo más, José y sus hermanos. Nos da la respuesta de cómo se manifiesta la mansedumbre. Saben la historia ustedes, pero el punto álgido, los hermanos venden a José, José va esclavo a Egipto, ¿sí? En ese sufrimiento, en esa esclavitud en la que iba José, José no entendía que Dios estaba preparando el camino para que le diera de comer a su familia, que lo estaba adelantando para la crisis que venía de hambre. ¿Ya? Y José llega y es el segundo en jerarquía en el reino del faraón. La hambruna era tanta en Canaán que sus hermanos bajan a comprar cereales. Pero cuando llegaron allá, José no les dijo, vengan, les voy a contar una historia. Había una vez dos hermanos que tenían a un hermano y que lo vendieron, lo metieron en un foso, lo vendieron con unos... No los intrigó de esa manera. Y al hermano que vendieron, ese soy yo. No los trabajó de esa manera. ¿Ya? No, José se mostró abierto, perdonador, no injuriándoles el mal que le habían hecho. ¿Ya? No tomando nada de venganza.
enseñanza, les dijo, traigan, llénenle los costales. Y les preguntan, ¿tienen un hermanito menor? Sí, tráiganlo en el próximo viaje. ¿Por qué? Porque era Benjamín, el pequeño, que eran hermanos de padre y madre. ¿Sí? Ambos, José y Benjamín. Con los otros eran hermanos de padre, no de madre, ¿verdad? Raquel, Lea y Silpa. Esa historia ahí. Eso es ser manso. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, más que todos los hombres sobre la tierra, pero no impotente. ¿Ya? La mansedumbre es entonces un corazón tierno. El manso es misericordioso, compasivo, apacible. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es? Ya lo entendimos. ¿Cómo se es manso también? Y ahora, ¿cuál es el resultado? Mateo 5:5, que no vamos a ir, que ese es lo que estamos aprendiendo. Bienaventurados los mansos. Vean, primer resultado, bienaventurados seremos, dichosos, gozosos. Eso es una satisfacción plena. Pero el verdadero gozo, la verdadera felicidad, primer resultado, bienaventurados, seremos dichosos. Luego el segundo resultado, heredarán la tierra. Miren lo que se nos ofrece. ¿Será poquito? ¿Un cuarto de tierra? ¿Una cuarta de tierra? ¿Qué se nos está ofreciendo? Toda la tierra, la misma tierra que Dios le dio a Adán cuando lo creó. ¿Se acuerdan allá en Génesis? La misma promesa original que se le hace a Abraham, ahora aplica para los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y ese es el enfoque que tenemos nosotros. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, gobernaremos la tierra, heredaremos la tierra y seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra, en la tierra. Aquí. La penúltima pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Y la respuesta es bastante buena. Usted y yo necesitamos la mansedumbre porque sin mansedumbre no podemos comprender la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Sin mansedumbre, usted y yo no podemos entender la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Sin mansedumbre no podemos recibir la palabra de Dios. No la vamos a comprender, ni mucho menos la vamos a obedecer, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escuchen bien, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Hermanos, ¿lo habíamos visto así? Si no somos mansos, no vamos a comprender la palabra de Dios. Y lo importante es comprenderla, obedecerla, aplicarla y vivir por ella. Y captemos bien a esta escritura de Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Eso tenemos que hacer. Si no hay mansedumbre, si hay soberbia y hay orgullo, no vamos a comprender la palabra de Dios. No recibimos la palabra de Dios a plenitud. Primera de Pedro 3:4, y vamos ya por finalizar por este sermón amplio. Primera de Pedro 3:4. Dice, sino el interno, hablando del adorno, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Por lo tanto, la mansedumbre es necesaria, porque es la única manera de recibir, de percibir, de asimilar y de comprender la palabra de Dios. Ahora sí, hermanos, hemos comprendido
Mateo 5:5, que leemos ya para finalizar, Mateo 5:5, que es la bienaventuranza de la cual hicimos este estudio. Mateo 5, versículo 5, en el Sermón del Monte Jesucristo expresó con voz poderosa: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son condiciones y cualidades que nos capacitarán para estar en el reino de Dios, para ser ciudadanos del reino de Dios y, lógicamente, colaborar con Él en la aplicación de su gobierno justo, recto y perfecto.